este webinar sobre retos y oportunidades en materia de precios de transferencia en un escenario post-pandemia y enmarcado regionalmente en Latinoamérica y el Caribe. Este es el primero de una serie de eventos virtuales que estaremos realizando a lo largo del año. Nos place de sobremanera saber que hay muchos de nuestros clientes aquí presentes, así como representantes de múltiples compañías que hemos visitado a lo largo de estos años. Para aquellos que quizás no nos conocen, muy brevemente comentarles que Basefirma es una consultora internacional especializada en prestar servicios de asesoría en materia de precios de transferencia. Cumplimos ya más de 18 años en el mercado y atendemos a nuestros clientes a través de nuestras 13 oficinas ubicadas en 10 países en Latinoamérica y Europa. Geográfica y profesionalmente, nos especializamos en precios de transferencia en Latinoamérica y el Caribe, algo que ha sido reconocido por el ITR al otorgarnos por 2 años consecutivos el premio a la mejor firma de precios de transferencia en Latinoamérica. Invitarnos a un webinar en este momento es un reto mayor para nosotros. Sabemos que muchos de ustedes han asistido a varios eventos de esta naturaleza donde se aborda el impacto del COVID-19 en los precios de transferencia. El objetivo, y quizás el reto también, es ir un poco más allá de esta coyuntura e invitarlos a reflexionar sobre los retos y oportunidades post-pandemia en Latinoamérica. Todos sabemos que la magnitud de la crisis ya obliga a pensar en el después. Sabemos que no será hoy ni mañana, pero todo apunta a que en el mediano plazo habrá que intentar cuadrar el círculo. La pregunta es, claro está, ¿cómo hacerlo? Para abordar estos temas hemos invitado a 3 de nuestros colegas, Carla Castillo y Elisa Kaminsky, de nuestras oficinas en Ciudad de México y Miami, respectivamente, y Andrés Mota, de nuestra oficina en Santiago de Chile. Los temas que abordaremos a lo largo de esta presentación serán los siguientes, a manera de una agenda. Como introducción, examinaremos los antecedentes y efectos del COVID-19 en la región latinoamericana para irnos enfocando en el tema. Procederemos a plantear algunas consideraciones en las políticas de cadena de valor y suministro que se verán afectadas por toda esta situación. Posteriormente, plantearemos algunas aproximaciones proactivas, palabra muy utilizada hoy en día, que espero que ya no esté muy desgastada, pero sí, aproximaciones proactivas en precios de transferencia a los posibles efectos del COVID-19. Y finalmente, hablaremos, ya aterrizando, de estrategias y evaluaciones de alternativas en los precios de transferencia. Tal vez un pequeño comentario de logística. A lo largo del webinar ustedes podrán ir haciendo preguntas, hay un pequeño botón dentro en sus pantallas para que las puedan hacer y luego ellas serán referidas a todos nosotros y las repartiremos entre los expositores. Aquellas que por cuestiones del tiempo no puedan ser contestadas inmediatamente, pues nos comprometemos a enviarles la respuesta a través de correo electrónico. Tal vez me disculpas, no me presenté al principio de este webinar. Mi nombre es Bernardo Solano, soy socio senior de Basefirma. La palabra senior, para bien o para mal, ha estado muy presente a lo largo de toda esta pandemia, así que aquí estamos. Y bueno, no quiero extenderme más, le cedo la palabra a mi colega Andrés Mota en Santiago de Chile. Andrés, adelante, por favor. Muchas gracias, Bernardo. Buenos días a todos los presentes. Efectivamente, Bernardo, estamos enfrentando una situación que no solo ha puesto en prueba los sistemas de salud de nuestros países, las economías, sino también el comportamiento de sociedad, ¿ya? Quisimos iniciar este webinar hablándoles del impacto en las principales variables macroeconómicas en la región. ¿Y por qué razón hablar de esto? Porque no solo basta mirar qué está sucediendo en nuestra empresa o en nuestro grupo multinacional, también tenemos que ver qué está sucediendo en la industria donde nosotros estamos operando. ¿Por qué? Porque el tener claro el panorama de la industria y de la economía va a fundamentar cualquier ajuste que nosotros podamos hacer a la entidad que estamos analizando, es decir, a nuestra propia compañía, a las comparables, e incluso validar cuando digamos que un costo o un gasto es extraordinario.
Esto es lo que los abogados llaman cuando vamos a las disputas de precios de transferencia, crear el relato. Es súper importante que tengamos claro eso y por eso quisimos iniciar de esta manera. Ahora bien, habiendo dicho esto, quisiera presentarles los panoramas o las proyecciones de crecimiento que se esperan para la región. Fitch estima un crecimiento negativo del 1,3%, mientras que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estiman crecimientos negativos mucho más críticos, cercanos al 4 y 5% respectivamente. Esta es una situación de crecimiento que no solo se venía afectando por la pandemia. Ya si vemos la tabla que está en el slide que estamos enseñando, solo 2 países tenían tasas de crecimiento importantes. Estos eran Colombia y Brasil, sin embargo eran moderadas. El resto de países de la región venían con tasas de decrecimiento. ¿Y a qué se debe este escenario de estancamiento de la economía? Principalmente a la desaceleración de China y Estados Unidos, la guerra comercial entre estos 2 países, el estanco económico de Europa y los que son los principales socios comerciales de nuestros países latinoamericanos, la caída de los precios de los commodities, la caída de la demanda de los precios de los commodities también y las inestabilidades políticas que estábamos enfrentando. Recordemos que no hace mucho en varios países de la región estábamos enfrentando estallidos sociales. Por ejemplo, en Chile fue en octubre, en Ecuador tuvimos un bastante tema social con el alza de las gasolinas, en Brasil se vivió el impeachment contra Dilma, ahora se está hablando de un potencial impeachment contra Bolsonaro. Estábamos en un escenario bastante caliente a nivel regional, ¿ya? Y todo esto se vino ahondando más con el tema de la pandemia y el COVID. Por el lado de los países del Caribe, se espera o ya se está viviendo un efecto negativo en cuanto a sus ingresos asociados a la industria del turismo. La Organización Mundial del Turismo estima una reducción de ingresos de esta industria cercanos a los 300.000 millones de dólares, algo que afectará economías tan importantes como la costarricense, en donde cerca del 20% de su PIB proviene de esta industria. Asimismo, el efecto en el tipo cambiario ha sido evidente para nuestros países. Las monedas se han visto depreciadas de manera generalizada, no solo por la disminución en las remesas, dado el aumento de desempleo a nivel global, sino también por la fuga de capitales. Y esto no solo es por la pandemia, sino por lo que hablábamos antes, también por temas de inestabilidades políticas que estábamos viviendo en la región. ¿Qué pasa si comparamos esta crisis respecto a las anteriores? Nosotros hicimos o tomamos un gráfico en donde vemos el impacto de las crisis internacionales respecto del PIB en Latinoamérica. Y si la comparamos respecto a las proyecciones que estábamos hablando inicialmente, tal vez nos estamos enfrentando a la peor situación económica de toda la historia en la región. Ni siquiera la crisis del tequila, ni siquiera la crisis de la deuda o la crisis de 1929 se asimila a las expectativas de crecimiento que estamos teniendo ahora y que cada vez van cambiando. Si ustedes ven la expectativa de crecimiento del Banco Mundial en junio de 2019 es totalmente diferente a lo que era en diciembre y a lo que es hace una semana, ¿ya? Entonces cada vez estamos cambiando estos modelos, se están hablando de temas de recuperamiento en forma de V, en forma de W e incluso en forma de L, ¿ya? Entonces estamos en un panorama bastante incierto, pero que al final es un ciclo económico y al final va a tener que pasar, digamos, no nos vamos a morir como humanidad, vamos a seguir, las empresas van a seguir y las que sobrevivan van a ser incluso más fuertes de lo que eran antes, ¿ya? Ahora bien, habiendo dicho esto, ¿cuáles son las variables que existen para enfrentar por parte del gobierno estos tipos de escenarios críticos? Uno es el nivel de endeudamiento y el otro es el nivel de ingresos. Respecto a la primera variable, quisimos mostrarles a ustedes el promedio de deuda que tienen los países latinoamericanos respecto al PIB. Y el panorama no es muy alentador. En promedio se ubica en un 62% de deuda fiscal, lo que hace que se reduzcan las herramientas que tienen los gobiernos para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, los únicos 2 países que tienen un promedio de deuda fiscal por debajo del 30% son Chile y Perú, lo que los ubicaría inicialmente como los países que tienen más recursos para poder enfrentar este tipo de crisis, no solo con
medidas administrativas como postergar la presentación de ciertos impuestos, sino también con medidas económicas y de estímulo asociadas a entrega de subsidios tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Los peores preparados, como vemos en la gráfica, pueden ser Argentina, que ya desde hace varias semanas estamos hablando de que están postergando los pagos de los bonos a los acreedores, de los intereses a los acreedores de los bonos argentinos, y que muy seguramente va a entrar en una recesión. Brasil, que es el nuevo epicentro de la pandemia, México, que incluso antes de la pandemia estaba entrando en recesión, y Venezuela y Ecuador, que son petroestados y que si bien ya se estabilizó el precio del barril del petróleo, el WTI o el Brent, que están cercanos a $30 el barril, la demanda no se ha estabilizado. Entonces es un componente bastante importante la deuda fiscal que estamos viendo en Latinoamérica y que se va a seguir incrementando, ¿ya? Ahora, el segundo componente que les decía, los ingresos. Si vemos un componente de los ingresos a nivel de los gobiernos es cuánto importan los impuestos en el PIB respecto a Latinoamérica. Y si lo comparamos con la OECD, no estamos muy bien. El PIB en promedio se ve afectado por la recaudación impositiva en Latinoamérica en solo un 23%, mientras que en la OECD en promedio es de 34%. Esto plantea grandes desafíos, como lo son la reducción de la evasión, la informalidad, que incluso en algunos países como Colombia, México, llega al 50% o por encima del 50%, encontrar mecanismos de respuesta a las demandas sociales que se han incrementado sustancialmente en todos los países, activar la contracción de la demanda y mantener las fuentes de empleo. La idea con esto es reactivar las cadenas de producción, distribución, mantener el consumo de la sociedad y mantener las fuentes de empleo. Teniendo en cuenta las herramientas con las que cuentan los gobiernos para enfrentar este tipo de crisis, veamos qué han hecho estos gobiernos. Entonces, en este sentido, desarrollamos un cuadro donde resumen las principales medidas que han adoptado distintos países. Y si lo podemos resumir, es que la mayoría de ellos solo han adoptado medidas administrativas, en que se basan en postergación de vencimientos, en algunos casos muy específicos la reducción de bases impositivas para ciertas industrias que han sido más golpeadas, como la aeronáutica o el turismo, la flexibilidad de endeudamientos, que esto es algo muy importante porque los gobiernos han dado la garantía para que se les preste a compañías y a personas naturales a fin de reactivar la demanda, ley de protecciones del empleo que inhabilitan a compañías de despedir gente, esto pasa en Argentina, por ejemplo, y otro tipo de medidas como la devolución anticipada de impuestos para generar mayor liquidez para las compañías, que es uno de los principales problemas. Entonces, en este escenario se ha visto una disyuntiva, o es aliviar la carga tributaria para que podamos hacer frente como personas naturales y como personas jurídicas, o mantener la carga para no crear un desfalco que ya existe en el gobierno. Por lo tanto, teniendo claro el panorama o los antecedentes, yo quisiera ya irme a lo que es el escenario del grupo multinacional y cuáles son los principales problemas y retos que están enfrentando los distintos grupos multinacionales. El primero, asegurar la necesidad de liquidez en el corto y largo plazo. Vemos que muchos de nuestros clientes están viendo la posibilidad de tener préstamos intragrupo. Nos han preguntado acerca de las garantías, de las tasas. Es súper importante el tema de la liquidez, porque más allá de lo que estaba hablando yo, de que el gobierno promueva temas de financiamiento a muy baja tasa, la realidad puede ser distinta o puede que tarde mucho más el que entre ese dinero. Las interrupciones en la cadena de suministro, los efectos en las curvas de oferta y demanda ya no son las mismas, ya existe incertidumbre, no sabemos cómo se van a comportar, no sabemos cuándo se van a recuperar, la volatilidad de los precios, el impacto en la gestión de recursos humanos, tanto por despidos como por costos redundantes, el aumento en la capacidad ociosa y tal vez se verá a futuro una promoción en desinversiones, que no quiere decir que sea algo malo, pero que es una estrategia que tal vez no muchos grupos estaban contemplando en algún momento. Para hablar de cada uno de estos temas de manera específica, quisiera darle la palabra a mi compañera Carla Castillo, gerente de la oficina de México,
que cuenta con experiencia no solo en el sector privado, en consultoras, sino también en el sector público, ya que se ha desempeñado como trabajadora del IRS mexicano, conocido como el SAT, y nos puede dar una mejor presentación de cómo cada empresa puede lidiar con este tipo de problemas. Carla. Muchas gracias, Andrés, y pues a todos los participantes, darles la bienvenida nuevamente y esperar que este webinar les sea de gran utilidad. Conocemos hoy en día que las operaciones intercompañía pues se encuentran reflejadas en lo que es la cadena de valor y suministro. Vivimos en un mundo globalizado donde se da la segmentación de los procesos productivos y de distribución a través de la cooperación o sinergias de diferentes entidades a nivel mundial, pues para la fabricación, distribución, comercialización de un sinnúmero de productos. Es importante recordar que en las operaciones en el mercado de América Latina como a nivel mundial, pues más del 50% de ellas pues es llevado a cabo a través de operaciones intercompañía, es decir, operaciones entre partes relacionadas. Ahora bien, si la situación de la pandemia ha generado un antes y un después, el suministro de la base de manufactura pues más importante actual del mundo, que es China, pues se encuentra en crisis. Y esto ha provocado un efecto dominó en todo lo que es la cadena de valor y de suministro. Por mencionar algunos de los problemas identificados es la base de suministro de varias industrias y de sectores se ha visto mermada. Hay una interrupción en la afectación de entrega tanto de materias primas y productos terminados. Ha causado cierre de eslabones de la producción. Por dar un ejemplo, actualmente en México tenemos clientes que son empresas de ensamble perteneciente a la industria automotriz, cuya política actual y la aplicable es la escasa existencia de inventario. Es decir, es aquella que es denominada bajo el nombre de just in time, pero que derivado a esta crisis actual, pues esta situación se agrava. ¿Por qué? Porque va a ser uso anticipado de aquellos suministros que tenía como reserva, o en su caso puede encontrarse con estantes vacíos y escasez de ello. Por lo tanto, hay que recordar que la falta de una pequeña y sola fuente de una pieza en un lugar geográfico puede derribar toda una cadena de suministro, y no se diga una cadena de valor. Hay que recordar que no se puede vender y mucho menos construir un coche con tan solo el 99% de las piezas. Bueno, para esto hay que replantearnos muchas situaciones. Primero que nada, identificar dónde nos encontramos hoy, tanto geográficamente como financieramente. Actualmente, las empresas y fabricantes en América Latina han sido una segunda fuente de proveeduría y que actualmente pues, se encuentran bien ubicados para atender los mercados, como es el caso de México y el caso de Argentina, muy próximos, uno a Estados Unidos, otro a Brasil, pero que se caracterizan muchos de ellos por tener modelos de bajo riesgo de valor. Ahora, si toman esta situación de buena manera, pues se podría lograr una mayor participación en lo que es la producción en el largo plazo. Es decir, tendrán que priorizar la flexibilidad para adaptarse y reaccionar oportunamente a la redefinición pues, de su modelo de negocio. Por dar otro ejemplo, Colombia pasa de ser de una empresa distribuidora de riesgo limitado, es decir, un simple prestador de servicios de mano de obra, a una de mayor participación. ¿Cómo? Pues a través de propuestas de valor, de diseño, de mejora en su servicio o en el producto. Pero para todo ello es muy importante que las empresas pues tengan bien identificadas cuáles son sus políticas intercompañía de precios de transferencia, las cuales pues se tendrán que modificar si queremos cambiar el modelo de riesgo o de negocio que tenemos. Se tendrán que incluir cláusulas que recopilen estos impactos y situaciones de crisis y adaptarlas a la nueva situación de mercado. Otro punto importante es el que hay que contemplar, es el apoyo gubernamental. En varios países, como es decir, en Chile, en Argentina,
en Colombia, por mencionar algunos, pues los gobiernos han dado acceso a lo que son créditos y microcréditos por medio pues, de instituciones de banca de desarrollo. ¿Con qué objetivo? Pues con el fin de reactivar las economías e incentivar el consumo. Otro tipo de apoyo son los famosos Project Finance, como es en el caso de Chile, y también las autoridades han otorgado deferimientos de pagos de impuestos, condonación de contribuciones, de algunas, no de todas, y también la suspensión de términos, plazos en notificaciones, citatorios, requerimientos. Pero hay que recordar que estos apoyos gubernamentales tienen un carácter temporal. ¿Por qué? Porque las autoridades quieren reactivar la economía, incentivar el consumo, pero también quieren recaudar. Entonces, las autoridades pues también se van a preguntar, ¿vamos a renegociar ciertos acuerdos que tenemos con nuestros contribuyentes o los vamos a cancelar? Algo que nos queda muy bien en claro y que en algunas de nuestras autoridades nos han informado es que efectivamente va a haber un incremento de auditorías, pero estas van a estar más focalizadas y claro está, van a ser más agresivas. De lo anterior, pues debemos de pensar, recuerdo a los acuerdos anticipados de precios de transferencia, pues llevados a cabo por todas las empresas, si se cancelarán, se mantendrán o se llegarán a renegociar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se modificarán los supuestos de la negociación por los impactos en los costos y gastos derivados de esta situación económica actual? Pues si la respuesta es sí, pues tenemos que llevar entonces a cabo la rectificación de nuestros márgenes de rentabilidad. Sabemos que esta situación económica ha beneficiado a algunas empresas y a otras pues las ha perjudicado. Entonces, en ambos supuestos se tiene que tener presente estos acuerdos. Asimismo, también tenemos que saber si va a haber nuevas solicitudes de acuerdos anticipados. Un ejemplo de ello puede ser, dado que entramos en una crisis económica, pues se puede dar APAs que incrementen el nivel de endeudamiento. Pero claro está, esto va a depender de cada autoridad en cada país. Ahora, para ello, pues se tendrá que explicar, sustentar el impacto de dicha baja de rentabilidad con o en contra de los márgenes de los ejercicios anteriores. Consecuentemente, el soporte documental pues se tendrá ya que empezar a recopilar y a preparar. Asimismo, derivado de la volatilidad económica en los mercados de América Latina y a nivel internacional, pues como consecuencia de esta emergencia sanitaria y recesión económica que algunos países ya venían arrastrando, pues se ha desembocado pues en varios problemas en las operaciones intercompañía, como es el caso de las operaciones de financiamiento intragrupo. Ejemplo de ello, pues, es la disminución en el flujo de caja a lo largo de todo lo que es la cadena de valor. Los problemas que hemos identificado son, pues, retribución a los proveedores, problemas de liquidación de financiamientos, lo que ha desembocado en una crisis económica, pues, de no pago en algunos momentos a proveedores y a prestamistas, y tener un exceso de endeudamiento. Asimismo, es previsible que no solo habrá impacto sobre el financiamiento entre partes relacionadas, tanto corto como a mediano plazo, sino que también existirán efectos en el mercado, en los mercados cambiarios, como es el caso de la disminución de las tasas de interés que actualmente ya estamos viendo, así como aumentos en los requisitos de financiamiento. ¿De qué estamos hablando? Pues garantías, avales, y tenemos que contar con contratos que respalden esos riesgos asumidos por las partes. De lo anterior, va a ser muy necesario el implementar nuevas transacciones de financiamiento con nuevas condiciones, con el fin de cubrir esta brecha de fondos y asegurar los flujos de efectivo para las operaciones. En cuanto a la temporalidad, pues tenemos una temporalidad económica.
que nos lleva, pues, obviamente a plantearnos y en muchos casos a replantearnos varios puntos en materia de precios de transferencia. Por lo que para ello es muy necesario tener identificado cuáles son los costos de suministro que hemos tenido, los gastos extraordinarios sufridos. ¿A qué se debe esa reducción de ventas? ¿Es un efecto pre o un efecto post? Hay que saber de qué o de dónde viene la consecuencia. Hay cancelaciones de órdenes, pero ¿por qué situaciones? Porque pueden existir distintos factores. Ahora bien, sabemos también que tenemos que tener muy bien identificado los comparables que se tomarán en cuenta en el análisis de precios de transferencia. El periodo de la información, si la información es pública y está disponible, y a qué año, ¿con qué fin? Con el fin, pues, de descartar o llevar a cabo ajustes de comparabilidad, los cuales las respectivas autoridades, pues, van a estar muy presentes, porque quieren saber si es necesario realizarlos o no. Y por último, tenemos lo que es el control interno operativo, el cual, pues, abarca tanto lo que es el proceso productivo como financiero, en los cuales, pues, tenemos que identificar cuáles son las deficiencias, las debilidades y cuantificarlas. Asimismo, tenemos que contar con un control de documentación de la operación, un control de los procedimientos de documentación, que es lo que actualmente llamamos como defense files. Y por lo que se refiere a cuáles serán los replanteamientos y acciones a considerar, pues corresponderá a mi colega Elisa Kaminsky, gerente de la oficina de Miami, quien cuenta con experiencia y conocimiento en regulaciones y coordinación regional en materia de precios de transferencia en América Latina. Adelante, Elisa. Muchas gracias, Carla, y muy buenos días a todos. Bueno, Carla nos acaba de plantear varios de los desafíos que las empresas enfrentarán durante este año y posiblemente los siguientes también. Y como bien explicó Andrés en el comienzo, muchas industrias están siendo afectadas por la pandemia, en especial aquellas en los países en desarrollo y en la región de Latinoamérica. Pero hay muchas medidas que se pueden tomar y son necesarias y deberían tomarse de manera inmediata. Y quiero hacer énfasis en esto. Las empresas, ya sea a nivel grupo, regional o local, deben adoptar un enfoque proactivo y evitar llegar a fin de año para plantear ajustes o modificaciones. Nosotros entendemos que en el medio de la crisis, todo lo relacionado a precios de transferencia puede parecer no esencial. Pero esperar a la fecha de tu vencimiento de la declaración jurada o esperar a fin de año es un error y no les dará los mismos resultados de que si empiezan ya. Necesitamos tomar medidas y planear en vista del año siguiente. Entonces, muchos de nuestros clientes nos están preguntando qué medidas adoptar, qué se puede hacer. Bien, lo primero que hay que determinar es el impacto en la industria en la que estoy operando. Tengo que entender si se vio afectada para bien o para mal. Luego, es recomendable cuantificar periódicamente el impacto de la crisis en mi negocio, ya que por más que opere en una industria que está siendo fuertemente afectada por la pandemia, de pronto mi negocio como tal no lo esté. Y esto es importante que se haga de manera periódica, para evitar llegar a fin de año y no tener registro de lo sucedido de manera detallada. Toca registrar eventos como el número de empleados que estuvo enfermo durante el año, cómo se vieron reducidas las ventas, cómo se vio afectada la demanda y cómo se modificaron mis costos. Por ejemplo, bien sabemos que Argentina, Perú, Chile han tomado medidas extremas y han cerrado el comercio al público, han cesado exportaciones y han cerrado fronteras. También es bueno que registren el tiempo que la crisis afectó su negocio. Es decir, si tuve mi tienda cerrada, ¿cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo mi planta manufacturera estuvo inoperante y su capacidad ociosa? Otro registro interesante
es determinar el impacto implícito o difícil de valorar de la crisis. Llámese capacidad productiva de los empleados o su moral durante la crisis, ya que pudieran verse afectados o amenazados por despidos en la compañía o ser víctimas ellos o familiares cercanos del coronavirus. Y como bien mencionaba Carla, es clave entender el impacto que tiene mi cadena de suministros. Es decir, si soy una empresa argentina que importo productos de China, entonces seguramente el flujo de productos se verá afectado, ya que el gobierno ha puesto restricciones a las importaciones y, por otro lado, China ha cesado gran parte de su capacidad productiva. Finalmente, monitoreen el impacto en el tipo de cambio. Desafortunadamente, muchos países en Latinoamérica van a vivir uno de los peores impactos cambiarios en años. ¿Y por qué les decimos todo esto? Esto es importante porque no alcanza con decir en su estudio que la crisis impactó su negocio o que la crisis impactó la industria. El fisco les va a pedir pruebas, soporte, números, evidencia, y todo eso tiene que estar bien documentado en su estudio de precios de transferencia. Bueno, continuando con la idea, es oportuno replantearse la estructura actual de sus precios de transferencia o determinar si una reestructura es necesaria. En esta etapa debemos preguntarnos si el impacto de la crisis refleja adecuadamente el perfil de riesgo de cada entidad dentro del grupo. Tenemos que plantear si es necesaria una reestructuración a la cadena de suministros o no. Revisar las políticas de precios de transferencia actuales. Revisar los márgenes que los distribuidores o los manufactureros obtienen en ventas intercompany. Y también revisar los márgenes que los prestadores de servicio obtienen. Y esto último es muy importante, ya que incluso antes de la crisis, las autoridades fiscales en Latinoamérica pusieron especial foco a los cargos por servicios intragrupo. Como bien sabemos, generalmente los proveedores de servicios de soporte son remunerados sobre el total de sus gastos más un markup. Pero en este momento, la definición de costos operativos puede verse de alguna manera distorsionada, por lo que el recobro de ciertos gastos fijos pudiera llegar a ser cuestionado por el fisco argumentando la falta de substancia, ya que muchos de sus empleados están trabajando de manera remota. Entonces, la pregunta es, ¿por qué habría de cobrar un gasto por infraestructura, teléfono, luz, cuando no lo estoy utilizando? También se deben revisar los términos contractuales de los servicios intragrupo, de los contratos, y de ser necesario renegociarlos, o hacer uso de las cláusulas de fuerza mayor en caso de que se cuente con una. Adicional a todo esto, y muy importante, es entender o planear las estrategias empresariales para reactivar el consumo. Muchas veces no se pone atención a lo valioso que es contar con una descripción detallada de esto. Como bien saben, las estrategias empresariales comprenden uno de los 5 factores de comparabilidad junto con las circunstancias económicas, que sería la crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, si la empresa o el grupo lleva a cabo estrategias de marketing agresivas para penetrar nuevamente el mercado o reactivar el consumo, entonces esto debemos considerarlo. Bien, siguiendo, un tema importante y que cobra especial protagonismo es el financiamiento intercompany. Como será la experiencia de muchos, la falta de liquidez es un tema preocupante y requiere medidas inmediatas. Muchas empresas mantienen líneas de crédito o han adquirido préstamos de partes relacionadas antes de la crisis. Pero es clave revisar los términos pactados y determinar si una renegociación de las condiciones es apropiada dado el comportamiento del mercado actual. Es decir, si yo pacté un préstamo a 5 años a una tasa del 5%, pero ahora el mercado me ofrece una tasa mucho menor bajo las mismas condiciones, entonces sería válido renegociar la tasa pactada con mi relacionada o extender el plazo de repago del principal o otorgar un periodo de gracia para el pago de intereses.
Ahora bien, si aún no cuentan con un financiamiento intragrupo, esta es una excelente oportunidad y herramienta para financiar el capital de trabajo. Sin embargo, hay que tener siempre presentes las cuestiones tales como la forma de financiamiento, la calificación crediticia del prestatario y su capacidad de endeudamiento, y todo esto siempre siguiendo las recomendaciones recientemente publicadas por la OCDE y su normativa local. Es muy importante que estructuren los préstamos a valor de mercado, porque esta será una de las operaciones más usuales durante este año, y el fisco seguramente le ponga especial atención a su revisión y análisis. Bueno, hasta ahora las medidas que les comentamos se posicionan del lado del contribuyente. Muchos de estos registros van a ser utilizados a la hora de determinar la mejor estrategia de documentación según cada caso. En esta etapa quisiera resaltar la importancia de tener un enfoque coordinado. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues es importante contar con una coordinación en materia de documentación y planeación para las diferentes entidades del grupo en la región. Van a notar que muchas de las medidas pueden ser estandarizadas y es importante considerar las implicaciones para cada una de las partes involucradas. Por ejemplo, si se decide bajar el margen del manufacturero, entonces toca asegurarse que no tenga un impacto negativo en ninguna de las partes involucradas en la cadena, ya sea el mismo manufacturero, el distribuidor mayorista o el distribuidor retail. Es por esto y varias consideraciones más que la coordinación entre las entidades del grupo, los asesores y la casa matriz es importante. Bien, entonces, dentro de las medidas que los asesores estamos evaluando en vista de la documentación del año 2020, son ciertos ajustes por ciclos de negocios o ajustes por situaciones extraordinarias dada la crisis que estamos viviendo. Y estos ajustes pueden ser aplicados tanto a la parte analizada como a los comparables. De pronto, por ejemplo, utilizar un periodo de 3 años para mitigar las fluctuaciones en los ciclos de negocios es apropiado. Los ajustes extraordinarios pueden incluir ajustes por capacidad ociosa, gastos no recurrentes propios de la crisis, indemnizaciones, cierre de tiendas, marketing estratégico, etc. Los ajustes que mencionamos y otros adicionales deben estar bien planteados y soportados, porque el fisco puede argumentar que todos estamos viviendo la misma crisis, todas las industrias están siendo afectadas de manera similar, porque por lo tanto esos ajustes pueden no ser válidos. Es por esto que es muy importante contar con una documentación apropiada. También sería válido adaptar nuestras estrategias de búsqueda a las condiciones actuales que presentan el mercado. Por ejemplo, no rechazar compañías con pérdida, ya que muy probablemente muchas empresas tengan resultados negativos el próximo año o incluso salgan de bolsa. Como asesores, además podemos plantear adoptar una metodología de repartición de utilidades y pérdidas o cambiar la metodología de análisis actual. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, ya que cualquier cambio de este tipo debe ser sostenido por un tiempo razonable. Imagínense ustedes que al fisco poco le puede gustar que se implemente un profit split en épocas malas para repartir las pérdidas y en las buenas se vuelva a una caracterización de distribuidor de riesgo limitado, asignando solamente utilidades mínimas o rutinarias. Por último, un análisis que está tomando bastante protagonismo en la práctica es lo que se conoce como un análisis ex ante. No sé si muchos de ustedes lo conocen o están familiarizados con este, pero para aquellos que no lo conocen, este es un análisis que recomienda la OCDE y pretende mostrar que el contribuyente realizó esfuerzos razonables para cumplir con el principio de valor de mercado al momento de pactar sus operaciones intercompany. Este análisis se basa en cifras proyectadas, a diferencia de lo que usualmente usamos, que son cifras reales y auditadas. Este análisis, en nuestra opinión,
es bueno en la teoría, es decir, tiene un muy buen sustento teórico. Pero en la práctica pudiera llegar a ser cuestionado, en especial en Latinoamérica, más si no se cuenta con un soporte adecuado de las proyecciones como tal. Bueno, para concluir, estamos viviendo tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias. Si bien ahora las autoridades fiscales están siendo consideradas y otorgando muchos beneficios fiscales a empresas y personas, sí vamos a notar un aumento en los procesos de fiscalización y auditoría en los años siguientes. Y esto hace sentido, ya que de alguna manera necesitarán recuperar todo lo invertido durante la crisis a través de impuestos. Finalmente, les recomendamos que evalúen junto a sus asesores o coordinador regional la mejor alternativa para su negocio, para asegurar que se dé cumplimiento con el principio de valor de mercado. Les recordamos que una adecuada documentación de precios de transferencia les ayudará a soportar que resultados fuera de rango no se ven a precios de transferencia como tal, sino que se ven a circunstancias económicas extraordinarias, propias o no propias del negocio, y situaciones comerciales. Nosotros, Base Firma, con mucho gusto los podemos asesorar en todos estos temas, incluyendo la planeación para el año 2020, precierres, reestructuración de cadena de suministros, estructuración de préstamos intercompany, y a coordinar las medidas adoptadas por el grupo en toda la región para que se apliquen de una manera estandarizada. Bueno, dicho eso, les quiero agradecer a todos, muchas gracias por participar, y ahora podemos pasar a responder algunas preguntas que estuvimos recibiendo. Muy bien. No sé si mis colegas me ayudan. Muy bien, Carla, Elisa, Andrés, muy amables por sus presentaciones. Hemos recibido varias preguntas y bueno, espero que las podamos contestar en aras de tiempo. Creo que no va a ser posible contestarlas todas. Espero que la tecnología no me atropelle, pero bueno, quisiera empezar con una pregunta que además tiene nombre propio y con saludo personal incluido, de la señora María Garay. Y la pregunta es la siguiente. Las empresas que estaban por negociar un nuevo APA para 2019-2023, ¿qué se estaría esperando ahora en 2020? ¿No son recomendables empezar la negociación con México desde su punto de vista? Es decir, ¿qué hacer en este momento con las negociaciones de APAs en este momento de pandemia? Bueno, buena pregunta. Es un tema muy, muy relevante hoy en día. Pues, como sabemos, las autoridades, como bien comentábamos, van a replantearse muchos temas. Respecto a la pregunta en específico de los APAs que se están llevando a cabo ahorita, pues es muy importante tener identificado primero cuáles son las condiciones de dichas negociaciones. Esos acuerdos todavía no se cierran. Por lo tanto, es recomendable que las empresas identifiquen, cuáles son las operaciones que abarca dicho acuerdo, si podemos continuarlas incluyendo todas, ¿sí? O, en su caso, pues dejar algunas operaciones fuera de ello. Para esto hay que identificar y hacer proyecciones de lo que nos está afectando y lo que nos puede afectar aquí a varios años, porque los APAs, como recordamos, abarcan 5 años. Entonces, tenemos que tener bien analizado esos puntos. Ahora, hay factores determinantes de la circunstancia económica que hay que tenerlos bien identificables. Y claro está, todo va a depender mucho, pues, de la estrategia de cómo se pretenda comunicar a las autoridades respecto a para darle sustento a nuestras operaciones. Entonces, que si es momento de replantearse, sí, es buen momento. Para ver pues realmente cuáles son los riesgos que contamos y vamos a tratar de proyectarlos a futuro. Bueno, Carla, muchas gracias. De nuevo un saludo especial a tu conocida. Nos llegan otra serie de preguntas, dos que me parecen que están ligadas, y la dejo a que ustedes escojan sin contestarla. Dice, una vez que se han identificado costos extraordinarios, ¿cuál sería la mejor manera de documentarlos? Es una pregunta muy práctica, muy operacional, no sé quién quisiera contestarla de mis colegas. Bueno, es un tema bastante relacionado a lo que acabo de presentar.
Para repasar, es una excelente pregunta bueno, los costos extraordinarios pueden incluir diferentes conceptos no recurrentes, como indemnizaciones, gasto por cierre de tiendas, capacidad ociosa, productos desechados y demás. Estos gastos no propios del negocio y que corresponden exclusivamente a la situación extraordinaria de la crisis que estamos viviendo, tienen que ser documentados de manera periódica. Esto es para tener un registro detallado de cada uno de estos costos. Una vez identificados, pues estos serán utilizados o no, pero sí serán explicados en el reporte para detallar un poquito mejor el impacto que la empresa afrontó durante ese periodo. Y de ser necesario, según cada caso, se pueden ajustar los resultados de la parte analizada, de los comparables o ambos. Pero eso será dependiendo cada caso. Muy bien, muchas gracias. Y no sé, tal vez si nos dé espacio una última pregunta. Alguien pregunta en este momento también muy operacionalmente, es ¿cómo manejarán el hecho de que muchos de los comparables salgan de bolsa o presenten pérdidas significativas en el 2020? No sé, ¿quién quisiera contestarlo? Bueno, yo puedo también Dale, responder, dale. es bastante relacionado a lo anterior. Muchos de los comparables no tendrán además información financiera actualizada, presentarán pérdidas o incluso saldrán de bolsa. También tenemos un tema que es aquellos países que presentan sus informes durante el primer trimestre del año. Por ejemplo, México, Guatemala. En este caso, es decir, definitivamente es un desafío para los asesores porque muchos de los comparables no van a tener la información actualizada. Y en estos casos hay varias alternativas y tocaría ver la mejor opción que se adopte según cada caso. Siempre también siguiendo la normativa local y así lo permite, ¿no? Por ejemplo, se podrían optar por hacer ajustes por ciclo de negocios, evitar rechazar compañías con pérdidas, o incluso realizar ajustes pertinentes a la parte analizada o para que sea comparable a la información financiera de 2019. Muy bien. Muchas gracias, Alicia, por tu respuesta. Bueno, creo que me informan que el tiempo se ha ido agotando para hacer más preguntas. Nos comprometemos a responderlas por correo electrónico y como siempre han dicho, uno no se las sabe todas, pero estoy seguro que las que no sepamos, investigaremos y las responderemos. Bueno, como había notado antes, bueno, espero que este corto webinar, esperemos ajustarnos al tiempo, haya podido tratar temas que los inviten a la reflexión y ojalá sean de utilidad para ustedes en esta coyuntura. En particular, esperamos que poderles aportar con nuestra experiencia en el diseño e implementación de una hoja de ruta que les permita adoptar, no sé, una política más propositiva. Ahí sí, realmente propositiva la acción en materia de precios de transferencia. Definitivamente el tiempo no da espera. Todos estaremos enfrentando cierto grado de incertidumbre a mediano y corto plazo. Muchas preguntas, muchas de ellas recurrentes, tendrán que ver con cuál será la reacción de nuestras economías en un escenario post-pandemia, cuál será la reacción de los fiscos ante los déficits fiscales que enfrentarán en los diferentes países, en particular en un futuro que augura ajustes para compensar el esfuerzo mayúsculo que están haciendo actualmente las administraciones. No olvidemos todo lo que mencionamos de los apoyos gubernamentales que se han ofrecido y el impacto que ellos tendrán en el recaudo. Y obviamente, una pregunta pertinente es ¿cuántas reformas tributarias habremos de enfrentar de aquí en adelante y qué implicaciones tendrán ellas en materia de precios de transferencia? Son, como decía, preguntas muy valederas que invitan a la reflexión y a la acción, sobre todo. Si bien son momentos difíciles, nuestro mensaje no pretende de ninguna manera ser pesimista, es más bien estar a la vanguardia y estar atentos
para reaccionar y proponer y tener acción. Creo que todos juntos saldremos adelante y bueno, Base Firma está aquí para acompañarlos y apoyarlos en todo este proceso. Quiero agradecerles de nuevo por su atención y por su tiempo. Realmente para nosotros es todo un estímulo ver la cantidad de la atención tan alta que ha tenido este evento. Seguiremos esforzándonos en hacer eventos de esta naturaleza para todos ustedes. Ya les puedo anunciar con debida anticipación que el 16 de junio, no lo olvidaré porque es el día de mi cumpleaños, tendremos un evento, un webinar sobre las nuevas legislaciones en Argentina. Entonces, ya lo pueden ir anotando en su agenda el 16 de junio y les estaremos confirmando la hora exacta. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables por acompañarnos y hasta nuestro próximo encuentro. Que estén ustedes muy bien. Gracias.